tema de herpes. Nos encontramos con el doctor Marco Palomino, médico internista de las clínicas Maison de Santé, y el doctor Arturo Saetone, médico dermatólogo de las clínicas Maison de Santé. Teníamos una llamada pendiente del primer bloque. Adelante. Doctor, mi abuelito tuvo herpes en su oído, justo en la parte de arriba del oído, y ahora dice que siente un hormigueo o a veces como si le pasara corriente. Pero lo he visto y no hay ampollas ni costras. ¿A qué se puede deber eso? Muchas gracias. Doctor Palomino. Claro, puede tratarse de un herpes zóster oticus, ¿no? Que es una de las complicaciones del herpes zóster, que afecta tanto al pabellón auricular como también al séptimo nervio, al séptimo par craneano, al nervio facial y al nervio auditivo, ¿no? El vestíbulo coclear. Antes de la aparición de las lesiones vesiculares, generalmente el paciente se queja de este tipo de molestias, ¿no? Doctor Saetone, ¿es frecuente mantener esto? Es raro. Y produce un síndrome, se llama el síndrome de Ramsay-Hunt, que hay parálisis facial. Normalmente estos virus solamente toman la porción sensitiva, ¿no? Pero en estos casos también la parte motora. Entonces va a producir una lesión del nervio facial en la parte motor, que es un nervio motor de la cara. Entonces, y lo que dice el doctor exacto, ¿no? Es por la edad del paciente, por las características, se trata de un herpes zóster. Ahora, en el caso del herpes zóster, hay muchos pacientes que se quejan de dolor después de la aparición de las lesiones activas. Claro. El problema precisamente del herpes zóster es ese. El herpes zóster es una enfermedad autolimitada en las personas que tienen sus defensas normales, que no sufren de cáncer, no tienen SIDA, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que hay es el siguiente. Cuando el virus se reactiva y migra por el nervio, va a producir una reacción inflamatoria muy intensa que puede dejar como secuela un dolor neurálgico que va a durar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cuanta más edad tenga el paciente, se dice que es mucho más frecuente el dolor, es mucho más intenso y es mucho más duradero. Por lo general debe desaparecer en un mes, 2 meses, y eso es lo normal, la neuralgia del herpes. Pero cuando esto se prolonga ya tenemos que hablar de la neuralgia postherpética, que es el problema más serio que a veces presentan los pacientes ancianos, ¿ya? Y que a veces no los puede dejar ni dormir, y que los tratamientos a veces no son muy buenos, pero que están saliendo últimamente mejores remedios para tratarlo. Definitivamente. Tenemos una consulta exteriores. Adelante. Doctor, buenas tardes. ¿Es cierto que la aparición del herpes depende de mis defensas o del estrés? ¿Es cierto eso? Doctor Palomino. Por supuesto, sí. Si la persona tiene disminuidas sus defensas inmunológicas, este es un factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, el caso del herpes zóster, que nuevamente brote, ¿no? y ocasione la enfermedad. O en el herpes simple, en el HHV1 y el HHV2. En los tipos de, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer también favorece el rebrote del herpes virus, ¿no? Así que esos son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. La desnutrición también es otro factor de riesgo, más aún en nuestro país, ¿no? Una cosa que yo quería agregar. El señor ha preguntado sobre el estrés, y eso es importante. Efectivamente, la gente refiere una vinculación entre los estados de ansiedad o depresión y la aparición del herpes. Pero la lógica del asunto es lo siguiente. El estrés o la depresión producen disminución inmunodepresión. Ya eso está demostrado no solamente de una manera clínica, sino también experimental en laboratorio. Entonces, esa es la explicación por la cual se puede reactivar el virus en los estados de ansiedad intensa o depresión. Fuera del estrés y ansiedad, ¿otros factores que pueden reactivar el virus, aparte también de la inmunosupresión? Los rayos ultravioletas también es un factor que desencadena los cuadros de herpes zóster especialmente. Y bueno, eso es lo... Yo creo que de todas maneras siempre hay de fondo una disminución, aunque sea pequeña, del estado inmunitario. El mismo hecho de la edad avanzada, digamos, hace que la inmunidad ya no sea tan adecuada, ¿no? Y vaya disminuyendo. Entonces yo creo que siempre hay un problema de fondo de la inmunidad.
Correcto, tenemos una llamada telefónica. Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, yo tuve herpes en mis partes y me han dicho que sería mejor saber qué tipo de herpes es el que tengo para saber qué riesgo corro. No entendí cuando el médico me dijo esto. ¿Existen varios tipos de herpes y qué riesgos se pueden tener con ellos? Muy bien, hemos visto que en realidad existen varios tipos de herpes, pero es necesario tipificar el tipo. Aparentemente ha sido un herpes genital. Un herpes genital. Por lo general el herpes genital es producido por el herpes simple, virus tipo 2, pero hay un pequeño grupo con el 1. Se dice que el virus 1 es menos agresivo, menos sintomático, produce un poco menos de molestias. Esa sería la diferencia. Pero yo creo que para el caso no es muy práctico hacer la tipificación, sobre todo acá en nuestro medio, donde esos estudios son bastante costosos. Además, el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico. Exactamente. No necesitamos hacer necesariamente la tipificación si es un HHV1 o 2. La clínica es lo que manda y tipificar si es un herpes simple o es un herpes zóster, ¿no? Por eso, la aparición de todo lo que hemos visto en el cuadro clínico, la aparición de las vesículas, probablemente el dolor o los pródromos antes de... son criterios o parámetros suficientes para poder decir este paciente tiene herpes o este paciente no lo tiene. Claro. No es necesario ninguna prueba laboratorial o algún tipo de cultivo, etcétera. Cuando exista, pongamos alguna duda, si se trata de virus del herpes o de otras enfermedades como las que veníamos comentando en el intermedio, la enfermedad que también producen lesiones ampollares como son la hispangina, el virus de mano, boca, pie, etcétera, un test de sangre nos ayuda a dilucidar el problema. ¿Qué es el test de sangre? El test de sangre es un examen de un raspado de la base de una úlcera, Así es, ¿no?, que se tiñe con los colorantes para ver los hemogramas. Y se va a ver queratinocitos, o sea, células de la piel, que se han puesto grandes, se llaman, y que tienen muy numerosos núcleos, se llama célula multinucleada gigante. Eso es diagnóstico de virus del herpes. Ahora, no nos hace la diferenciación entre el 1, el 2 y el herpes zóster, no, pero sí nos dice que se trata de virus del herpes. Pero creo que esto es suficiente para poder comenzar a iniciar un tratamiento, ¿no? En este caso, ya hemos hablado de los métodos del diagnóstico clínico y de ser necesario algún tipo de diagnóstico. En el caso de las otras variantes de herpes, por ejemplo, en el caso del herpes ocular o las meningitis que se producen por herpes, ¿ya podría ser de uso otro tipo de procedimientos, doctor Palomino? Bueno, básicamente lo que tenemos que tener en mente es de que tipificar si es un herpes simple, si es un herpes zóster, y si se trata, por ejemplo, el herpes genital, descartar un problema de embarazo. Pues si se diera el caso, tendría que recibir los antivirales respectivos y evaluar con el especialista si es necesario un parto por cesárea. Porque si se produce el parto por vía vaginal, cabe la posibilidad de infectarse el recién nacido. Y las complicaciones, tenemos la sepsis neonatal por herpes virus, ¿no?, y que la gran mayoría de los casos son mortales. También tenemos la meningoencefalitis, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tipo de complicaciones, se aconseja, por ejemplo, el parto por vía cesárea, ¿no? Ahora, una pregunta común. La aparición o cuando el paciente tiene la fase de las vesículas pequeñas, ¿contagia? Sí. Sí, es la etapa contagiosa, más contagiosa. ¿Cuándo es que el entorno del paciente debe de cuidarse? ¿En qué etapa de esto? En la etapa, si estamos hablando de herpes simple, yo creo que es la etapa en la cual el paciente está sintomático, la etapa que más probable se pueda producir el contagio. Ya habíamos dicho que no siempre es así, todo, podemos en herpes genital hay los que van liberando virus asintomáticamente y son fuente de contagio para sus parejas sexuales, ¿no? Pero es mucho más probable durante la etapa de sintomática la posibilidad de contagiarse. Y quería mencionar de que, por ejemplo, lo que hablábamos fuera de cámaras,
la característica o la diferencia entre el herpes simple y el herpes zóster, que justamente el herpes zóster se manifiesta o brota una sola vez, generalmente, ¿no? Y el herpes simple recurre varias veces, ¿no? Así es. Entonces, debo dejar en claro que cuando se producen las lesiones vesiculares, justamente ahí están las partículas virales en el líquido amarillento de estas vesículas. Y inclusive cuando no hay lesiones vesiculares también es propenso el contagio. Claro, definitivamente hay que estar al pendiente de todo esto, amigos. La Sociedad Francesa de Beneficencia y las clínicas Maison de Santé hacen posible el llevar a cabo este programa. Quisiera dejarlos con un documental para que puedan conocer la